¿Estás interesado en que los oyentes de tu podcast te ayuden a promocionarlo? Bueno, pues hoy te voy a dar algunas recomendaciones que puedes aplicar con ellos. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de... Seguro que lo escuchaste, ¿verdad? En tu mente sonó eso, claro que sí. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes. En el día de hoy vamos a conversar sobre cómo motivar a mis oyentes o a tus oyentes para que te ayuden a promover tu podcast. Así es, por si no lo sabías, la mejor promoción que puede existir para un podcast es el boca a oreja, popularmente llamado boca a boca, que no debería llamarse boca a boca, pero es de boca en boca, ahora sí. El boca a oreja, la promoción de la gente de tu podcast. Es la mejor manera de promover un podcast. ¿Por qué? Porque cuando un amigo te recomienda un podcast, ya pasó ese check que tú necesitabas para escuchar ese podcast y decidirte si lo escuchas o no. Pasa con las series, pasa con las películas. La gente dice, ay, ¿viste la película de Spider-Man? No, no la vi. Ay, está muy buena, excelente, tiene unos gráficos, uno no sé qué. Eso pesa más que ver el trailer. Yo sé que hay gente que no se conforma con eso, también va al trailer, está bien, pero la recomendación tiene muchísimo peso. De ahí que si tú vas a YouTube, cada vez que tú quieras comprar un aparato, busca un revisado y te vas a dar cuenta que hay personas que lo han probado, que te dan su recomendación y aunque no sean tus amigos, ni tú le tengas confianza ni los conozcas, tú le das peso. Imagínate entonces que sea un conocido tuyo, un amigo o seguidor, porque ahora tenemos seguidores. Un amigo o conocido en una red social que te diga, mira, este podcast está buenísimo. Definitivamente es la mejor manera de promover un podcast, la que más alcance tiene y la que más alcance tiene no necesariamente, eso no, ahí me equivoqué. O sea, tiene más alcance un anuncio pagado, pero a veces se gasta dinero en que mucha gente vio el anuncio y muy poca gente clicó o fue al podcast. Bueno, si tú tienes 100 usuarios y cada uno motiva a una persona, a un amigo para que escuche tu podcast, tú duplicas tu audiencia en un plis plas, como dicen por ahí. Entonces sí, es efectivo. Pero ¿cómo hacerlo? Generalmente en el podcast hay llamados a la acción. Un llamado a la acción es una invitación que se hace para que la gente haga algo con tu podcast o con el tema que tú preparaste. ¿Ya? Generalmente los llamados a la acción se hacen al final. Yo recomiendo hacerlo antes del tema. Los clásicos llamados a la acción es suscríbete y activa la campanita en el caso de YouTube. Déjame una reseña de 5 estrellas en iTunes, en Apple Podcasts, lo mismo, en Spotify. Eso no sirve para mucho. ¿Quién lee las recomendaciones de un podcast? Muy poca gente. O sea, tendría que ser un podcast que le intrigue bastante para ir a leer las recomendaciones. No sirven las recomendaciones para posicionar un podcast. Eso se demostró hace años. El que crea eso, porque acaba de llegar a este mundo, sepa que las valoraciones de 5 estrellas en Apopoca, en Popopoca, en Catopo, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. ¿Ya? Si tú quieres llegar a más gente, haz uso de tu audiencia. Es gratis y es efectiva. Punto pelota. ¿Ya? Entonces, para lograr ese efecto de que la gente comparta los episodios de tu podcast, ojo, trata de que la gente no comparta tu podcast, sino los episodios de tu podcast. Incluso sin llamado a la acción, tú puedes lograr que una persona comparta tu podcast. ¿Ya? Y el principio básico para lograr esto tiene que ver con interesante, útil o significativo. Quédate con esas 3 palabras. Interesante.
útil y significativo para el oyente. De ahí la importancia, y por eso funciona también el podcast como medio de nichos, no de masas. Los medios, cuando aspiran a que todo el mundo lo escuche, los podcasts que quieren que todo el mundo lo escuche, caen en el problema de que van a hablar de todo un poco para querer agradar a todo el mundo. Y entonces el efecto de interesante va a estar demasiado disperso. Porque lo que para mí fue, este episodio yo lo escuché y para mí fue interesante, pero hay una persona con otra edad, con otra etapa de su vida, que no le interesó. Lo mismo con la utilidad y lo mismo con el significado. Hay gente que escucha un podcast que habla de todo un poco simplemente para tenerlo de fondo mientras hace otra cosa, no para prestarle atención. Entonces, y hay gente, yo soy de los usuarios que depende del título, yo decido si escucho o no el episodio, no importa que sea un podcast al que estoy suscrito. O sea, yo he sabido no escuchar episodios de podcast porque el título no me parece interesante. ¿Ya? La importancia del nicho es que si tú diriges tu podcast a un público bastante segmentado y tú sabes que ese público le interesa este tipo de temas, le puede ser útil lo que yo le puedo decir sobre ese tema y tiene alto significado que es muy parecido al interés, bueno, preocúpate como primer paso de producir temas interesantes y útiles. Ya, sin decirle a la gente promociona este podcast, como tú estás llegando a un público con características específicas que les interesa al 100% el tema de tu podcast, ya ese es el primer elemento para que ellos o guarden las publicaciones que tú hagas en redes sociales o en tu reproductor de podcast favorito o sigan tu podcast y se lo compartan a personas con los mismos intereses que ellos, a sus amigos. Fíjate, sin hacer el llamado a la acción, si yo me preocupo por hacer contenido útil e interesante para mi audiencia, se va a compartir. ¿Ya? Se va a compartir. ¿Ya? Mientras más de nicho, mejor. Esto lo digo porque hay una tendencia, hay un tipo de podcast de gente que lo que quiere es llenar su ego y hablar para sí mismo y alimentarse él mismo y escucharse él mismo, espero yo. Es lógico que no crezca y que no aumente, porque una gente que nada más habla para sí, que simplemente da su opinión para sí mismo, porque él tiene ese derecho. Bueno, no puede esperar crecer, porque la gente va a decir, ya escuché la opinión de fulanito, perfecto, pues ya, escuché la opinión de fulanito, ok. Ya. De verdad yo voy a compartir un episodio de un podcast donde alguien da una mera opinión sobre algo y ya. ¿Con un amigo? No. Ahora, si esa opinión viene cargada de cosas útiles o de cosas o de datos interesantes, ahora sí. Pero para dar tu opinión, todo el mundo tiene una opinión. Uno más. Por ahí comienza el efecto de compartir y del boca a oreja de un podcast para crecer. Por ahí comienza. ¿Ya? Entonces, número 2, o recomendación número 2, pídele, sé honesto o sé sincero con tu audiencia y háblales de la importancia que tiene para ti el que ellos puedan compartir esos episodios. ¿Ya? O sea, es importante que lo compartas. Más que las valoraciones y más que suscríbete tú, porque si ya te está escuchando, ya estás suscrito. ¿Ya? Es si tienes algún amigo, conocido o familiar o compañero de trabajo que tú entiendes que le puede interesar esto, envíaselo. Y esto es importante recordarlo, a pesar de que mi contenido ya es interesante de por sí, porque la gente está escuchando el podcast mientras va a su trabajo, mientras está haciendo algo en la casa, generalmente, mientras está en el gimnasio o en otro sitio, y no está pensando en el amigo o en el familiar porque está concentrado entre la tarea que hace y lo que escucha contigo. Cuando tú le dices, piensas que ¿crees que algún amigo tuyo, familiar, conocido, compañero de trabajo, le puede interesar este tema? Ya esa persona se desenfoca de lo que está haciendo y comienza a pensar, mira, este tema puede ser interesante para mi mamá. Este tema puede ser interesante para esto. Este tema para fulano, compárteselo. Sí, pues déjame guardarlo
Y recomienda que usen reproductores donde se pueda guardar el episodio, donde se puedan hacer clips de video o de audio. Y déjame compartírselo. Déjame mandarle el enlace a WhatsApp. ¿Ya? Eso es importante. Claro, para llegar a ese punto 2, hay un punto previo que se agrega también, que no es el número 3 en orden, pero también es importante. Enséñale a tu comunidad a compartir los episodios de tu podcast en las redes sociales o sistemas de mensajería instantánea. Imagínate una persona que te escucha en Pocket Cast, que sintió la necesidad de compartir tu episodio, pero está en el móvil y no sabe cuál es el botón para compartir. Bueno, díselo, enséñaselo. Si estás en un lugar, si tienes a tu comunidad en un espacio controlado, como un Telegram, un grupo de WhatsApp, hazle un video de cada reproductor o de los más populares. Haz una encuesta primero a ver cuáles los reproductores que más utilizan y haz un video de cómo compartir los episodios de tu podcast en las redes sociales. ¿Ya? Y lo bueno de esto es que se pueden compartir generalmente de 4 maneras o 5 maneras, rápido. El enlace tradicional, donde tú lo pones en algunas redes sociales y se genera una miniatura y listo. Miren, recomiendo esto. Mismo enlace que yo puedo mandarle a un amigo por WhatsApp o por Telegram. Listo. Un clip de audio. Pero para esto tendríamos que saber cuáles reproductores te dan la funcionalidad de crear clips de audio o tú se lo creas los clips de audio y lo pones en tu comunidad para que ellos lo compartan o les enseñas a hacer ese clip de audio. Lo mismo con el clip de video. Y la otra manera es o directa, boca a oreja, o la gente escribiendo en su red social. Miren, me pareció interesante este tema, vayan a escuchar el podcastar en su reproductor favorito. Enséñales, porque a veces asumimos que la gente sabe compartir cosas. La gente suele compartir lo que está en una red social. Bueno, entonces si estás en redes sociales, crea tú los clips, crea tú las miniaturas para que la gente la comparta. Pero también enséñales cómo hacerlo. Ya. La otra recomendación tiene que ver con, si quieres, como estrategia de marketing, ofrecer algún beneficio o recompensa por compartir tu podcast a otras personas. Ahí hay un detallito, hay un matiz. Cuando se hacen concursos, giveaway, para llegar a mucha gente, estamos hablando de un podcast que no es de nicho. Porque llegar a mucha gente sin saber el tipo de gente que va a llegar es un podcast de masa. Si tu podcast es un podcast de masa, no hay ningún problema. El problema está cuando tu podcast es de nicho y tú quieres mucha gente que te escuche y no es que te va a escuchar. Tú haces un giveaway para que llenarte de suscriptores o de views o de reproducciones, pero lo van a hacer solo por el giveaway. Luego se van. Entonces, si vas a hacer un sorteo que sea real, trata de que la gente invite a gente verdaderamente interesada en tu podcast, que forme parte de tu nicho. Porque si no, se va a volver masivo, pero se va a volver inefectivo porque la gente va a venir corriendo al giveaway y cuando se acabe el giveaway se va. Porque hay gente en internet que anda detrás de lo DAO, del giveaway, de dame esto, dame lo otro. Hay gente que vive de eso. Y ya, esos no son oyentes fieles que nadie quiere. Y bueno, por último, paga publicidad. O sea, paga publicidad, pero para que le llegue a tus oyentes. Pero te haces un video con tu cara fuera de los episodios, hablando de la importancia que tiene poder llegar a más personas interesadas en el tema, el aporte que yo considero que estoy haciendo con mi podcast y motivando a mis oyentes a través de un anuncio de pago a que compartan mi podcast si les dejas ahí el enlace y demás. ¿Por qué pagar? ¿Por qué pagar? Para que lo vean mis seguidores en redes sociales. ¿Por qué? Si son ya mis seguidores. Porque si todavía no lo sabes, todas las redes sociales limitan el alcance de lo que tú publicas a tus seguidores. Tú tienes 10,000 seguidores en Instagram y tú crees que poniéndolo en el feed, creando un reel o creando un story, lo ven los 10,000 y eso es mentira. Y no nos engañemos, ve a las estadísticas y vas a ver que es el 3% o menos
a quien se les muestra. ¿Por qué? Porque el algoritmo está diseñado para que tú pagues publicidad, para que lo vea el resto de los que ya te siguen. Bueno, pues paga, porque tú para algo estás en esa red social. Dale comida a Mark Zuckerberg. Dale comidita. Y si realmente te puede beneficiar, dale, porque por algo tú tienes 10,000 seguidores en Instagram. Esos son potenciales oyentes. Entonces, ese video que vas a hacer, paga una publicidad solo para tus seguidores, para que lo vea el 100% y motiva ahí en un video a que se suscriban al podcast y a que lo compartan. Y esto lo digo porque hay muchísima gente con millones de seguidores en todas las redes sociales y con 10 oyentes en su podcast. Porque yo estoy cansado de decir que tú tengas miles de seguidores en una red social no garantiza que esos miles de seguidores van a escuchar tu podcast. No suele pasar. Pero eso es de lógica. No todo el que te sigue en una red social quiere escuchar tu podcast. Porque si no te siguiera en la red social, te siguiera en el podcast. No todo el mundo escucha podcast. No todo el mundo tiene ese hábito. Y no tiene por qué ser que el 100% de los que te siguen en una red social escuchen tu podcast, pero sí la mayor cantidad que se pueda. Por tanto, la publicidad es un buen intento de acercamiento que puede lograr aumentar el alcance de tu podcast. Ahí lo tienes. ¿Ya? Y otra más. Bueno, te voy a dar otra manera más. Apóyate si tú eres de los que compartes con otros podcasters de tu rubro o de tu categoría de podcast, acércate a ellos para que ellos promuevan tu podcast en su audiencia, ya sea con colaboración o con alguna mención. Vamos a hacer un intercambio. Yo te promociono el tuyo, tú me promocionas el mío, cruzamos audiencia y crecemos juntos. ¿Ya? Pero si tú eres de los que compiten, que tú crees que tu podcast es el primero y es el mejor en tal categoría, bueno, pues a tus oyentes que te apoyen, porque los podcasters que mejor crecen y mejor maduran y mejor se mantienen en el tiempo son los que colaboran con otros podcasters. Es mejor compartir que competir. Pero hay gente que cree que es mejor competir, pues compita y que le vaya bien. Ahí están mis recomendaciones basadas en mi experiencia de estos 11 años más o menos, 2012 para acá. Bueno, qué sé yo, 10, 11 años en el mundo del podcasting y con resultados. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos das tú? Si quieres seguir socializando al respecto, únete a Sasuki Network para que pertenezcas a nuestro grupo privado y sigamos la conversación. Y si entiendes que este episodio puede ser interesante para algún amigo, familiar, conocido, compañero de trabajo que tiene como meta crear su podcast, compártelo. Y si no sabes cómo compartirlo, en Telegram, en nuestro canal público, @RobertSasuki, voy a dejar un video corto que puedes descargarlo para que lo subas a tus redes sociales. Tenemos un Instagram de Sasuke Network. Puedes ahí tomar el video y compartirlo. También tenemos el short en YouTube, en el canal de YouTube de Sasuke Network. Puedes compartir el short también o lo haces diciéndole de boca a oreja a esas personas que nos escuchen y que aprovechen este contenido. Así que nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.